una palabra despectiva y ya terminó el debate. Y la neta, eso es una pinche mamada. Vamos a hablar hoy sobre la filosofía revelada, ¿te parece? ¿Qué es esa mamada? Es un término que ya usamos bastante tiempo, ¿no? Ya hemos usado por bastante tiempo. Y bueno, solo en los círculos más íntimos lo hemos desarrollado, ¿no? Correcto. Y es lo que pasa, ¿no? En muchas veces el propio desarrollo de un, no quisiera decir un sistema, pero sí de los chistes locales, de los conceptos de cuates, siempre hay estos como conceptos con nombre mamador y que ya usas como normal, ¿no? Porque ya sabes qué significa o qué pretendes decir con eso, ¿no? Correcto. Y uno de esos conceptos, digamos, nodales, es el de la filosofía revelada, ¿no? Y hoy hay que dilucidarlo, ¿te parece? Claro, me mama. Y de hecho, justo me mama porque es un guiño ya en este primer inicio que, como lo dijiste, el chiste local hace que justo, o sea, creo que un poco lo que es el final, les voy a contar el final. Lo que se pretende aquí es, se lo voy a decir así, desprestigiar un poco, aunque en la forma realmente la más positiva, positivamente hablando, Sí, desprestigiar un poco ese papel filosófico tan académico, tan severo, tan serio, ¿no? sí, Y justamente, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, este concepto de filosofía revelada es un chiste local, tanto como, por ejemplo, el espíritu es un chiste local de Hegel, ¿no? correcto. O lo mejor de los mundos posibles es un chiste local De de Leibniz, Leibniz, ¿no? claro, sí. O sea, en realidad, si se dan cuenta, esos grandes conceptos filosóficos Sí, son chistes locales, son chistes locales del autor que los correcto, menciona, ¿no? sí. Y que justo, en qué consiste un chiste local, ¿no? En que es un aparente juego de palabras en el que justamente, porque en el chiste tiene, digamos, dos elementos, ¿no? Que es el contador y al que le cuentas el chiste, ¿no? Y justamente en filosofía los chistes locales tienen ese matiz de que a quien se lo cuentas, después él lo usa para sus propios chistes, Correcto. ¿no? Que esto parece en principio que le quita toda seriedad al trabajo filosófico, que tanto pretenden abogar estos, los, digamos, el bando de la filosofía académica, ¿no? Claro. Que es el que en principio, se quiere contraponer a la filosofía revelada, ¿no? Pero ¿qué es la filosofía revelada? Como la entendemos, pues ¿te parece si ensayamos varias aristas? Va. Una sería lo que se conoce como autoayuda Ok, o sí. desarrollo personal, Correcto. ¿no? Sí, es que además se divide en varias cosas. La filosofía revelada es el concentrado de, en realidad, varios movimientos, ¿no? Que Correcto, sobre todo actuales, por eso no quiere decir que antes no existieran. así es. Entonces, el primero es Entonces, como ¿cómo dijiste? en un Desarrollo punto personal. está como los principios del desarrollo personal o de la autoayuda, ¿no? Ok, sí. Que también de nuevo son muy vituperiados por la filosofía académica, ¿no? Sí, correcto. Y aunque ya se explora realmente, es un poco la misma ardidez que tenía Platón de los sofistas. Tal cual. ¿Cuál es? Pues que esos güeyes, tirando esos principios, generan varo, como los Y sofistas, me permites seguir adelantándome un poco, claro, porque también la psicología es para los filósofos mamadores, sobre todo, filosofía revelada. filosofía revelada. No, bueno, o también podríamos decir que mucho Pero de... también la filosofía es para los psicólogos, filosofía revelada. Sí, Y en realidad, esto es un pero adelanto muy dalo, cabrón, tírala. porque justamente yo en ese sentido englobaría tanto a la psicología como la filosofía muy académica y todo este pedo, dentro del mismo rubro, ¿no? Vulgar, No nos adelantemos tanto, pero eso es otra cosa. sí, No nos adelantemos tanto y simplemente digamos, llamémoslo académico, ¿no? Como filosofía académica, porque ciertamente la psicología es algo académico, academizado, algo hasta cierto punto científico, y también la filosofía hasta cierto punto científica, ¿no? O digamos esa que está tan academizada.
Entonces, entran o entrarían dentro del mismo rubro a pesar de que entre sí Son mundos distintos incluso, ¿no? son mundos distintos y además entre sí mismos se andan peleando, ¿no? O sea, andan Sí. desprestigiando entre sí. Correcto. Pero en realidad es un pequeño guiño, un adelanto, ¿no? No, y que es parte de la caracterología del académico. Que, por ejemplo, y esto está muy claro, pero chingue, como no topas historia, pues te la comes entera, ¿no? Porque igual, o sea, tú estudias la historia de los sofistas, Ajá, ellos no eran de tirarse mierda entre ellos, ok. para nada. Al contrario, ellos eran como de, güey, tú le estás dando modo guerra, porque te digo que eran compiladores, la madre. Tú le estás dando modo guerra a la gramática, yo te tiro data de historia, güey. A ver si te sirve. Y que de hecho sucede también un poco, ¿no? En la filosofía revelada. O sea, Por eso te digo, ajá. o sea, estos güeyes casi nunca se tiran mierda entre ellos. Ujú. Y en cambio los académicos, me refiero por los académicos originales, los platónicos, sí, güey, por cualquier estupidez decían, no, ese güey está bien pendejo, no sé cómo llegó a ser el director. Que es para ilustrar lo que decías, ¿no? Que Correcto. filosofía y psicología pues, siempre se están tirando, siempre se están desprestigiando, o psicología con ingeniería, filosofía con ingeniería, con lo que sea. Medicina, etcétera, ¿no? Pero seguimos dando un poco vuelta. ¿Qué en concreto, o más bien, ahí te va la pregunta? Porque tú, he de confesarlo aquí, Kimbo es el autor de este concepto. ¿De dónde surgió, en dónde salió por primera vez, por así decirlo? Ah, mira, es una anécdota graciosa, porque... Y voy a sonar bien patehuevitos, pero ni pedo. Hegel en su prólogo a la fenomenología del espíritu le tira a su compa, a Schelling, Ok, obviamente con mucho y con mucho sabor, ¿no? Y sobre todo no le tira a él, sino le tira a sus sims, ¿es contra él? es contra su punto. Y que sus sims del Schelling agarraban esta idea de la intuición intelectual Ajá. y por ellos lo interpretaban como el punto de acceso a la divinidad, ¿no? A Dios, Ya, sí, a lo ininteligible, ¿no? sí. Que Kant había puesto como barrera, ¿no? Pero de ahí ya se mamaban porque decían, entonces, güey, la intuición es la base de toda revelación. Ok, ¿Topas? O sea, de revelación en el sentido teológico, o sea, como por ejemplo, Jesús era el Dios revelado. ¿Por qué? Porque era totalmente ininteligible hecho carne, ¿no? Correcto. En ese sentido se revelaba ya como humano, ¿no? palpable, visible, Exacto. audible, etcétera. Ya patente, ¿no? A los ojos, algo que puedes tocar, algo que puedes asirte algo, ¿no? Correcto. Que puedes agarrarte de algo. En ese sentido es una revelación, ¿no? Ujú. Y justamente Hegel le tira diciéndole como, no, pero esa filosofía edificante, les dice. Ajá. Bueno, él justamente transforma lo revelador en edificante, ¿no? Y dice, ese edificante pues es nada más para sentirte bien, ¿no? Y Correcto. decirte cosas bonitas y hacerte bien pendejo, ¿no? Ok. Ajá. Y en ese sentido yo lo tomé, ¿no? O sea, que esta filosofía revelada es un poco en eso, ¿no? Que te revela, bueno, ni siquiera en ese sentido tan despectivo, ¿no? Ujú. Pero sí, como tomado de ahí de que parece como que es un contacto inmediato con algo superior, ¿no? Con algo, con un principio así que te manda a la verga, ¿no? Te manda a la correcto. verga, ¿no? En ese sentido lo tomé como la filosofía revelada es ese intento como de quererte dar una herramienta que te manda directamente a un punto en donde ya como que te resuelve todo. Correcto. No, y que además, así como lo mencionó este Hegel, esa crítica así que hace de que te haces bien pendejo y te dices cosas bonitas, es la misma crítica un poco que le hacen a la filosofía revelada, ¿no? Sí, O sea, obviamente, sí, totalmente despectivamente y totalmente, yo sí diría, ¿no? Un poco desde la incomprensión de la misma, desde la exterioridad de esa filosofía revelada, ¿no? sí. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que en realidad si tú estudias lo que llamamos filosofía revelada, o bueno, el desarrollo personal, que digamos, sí es una industria ya actualmente, Ajá, pero que, o sea, tampoco hay que hacernos pendejos, ¿no? O sea, tampoco podemos decir, no, pues es que es una industria y toda industria está mal, ¿no? No, o sea, pues si quieres entrarle, pues vas, averigua su historia, vas a sus fuentes originales y, por ejemplo, tú si vas
y le rascas a esa industria del desarrollo personal, de la autoayuda, a lo que llaman el New Age, encuentras que la gente que creó los caminos, la gente como que dio los primeros grandes hits, o sea, los que se hicieron, digamos, virales, o sea, hace 100 años, güey, Sí. eran libros muy cortos y te decían, yo te estoy tirando la parte práctica y que puedes aplicar, pero que es la deducción de un chingo de filosofías y te tiran. Dicen, pero si tú quieres entrarle bien a los fundamentos de este pedo, Sí. lee a Hegel, lee a Spinoza, lee a Schopenhauer, lee a Platón, Correcto. lee un chingo, pues lee filosofía, ¿no? Entonces, en realidad, no sé de dónde viene tanto hate. Si en sus inicios ya están reconociendo, hasta hay una autoconciencia de en qué papel ellos se estaban metiendo, ¿no? Sí. Que no eran ni divulgadores, no eran ni presentadores de la filosofía, Correcto. ni eran pseudofilósofos. Ellos simplemente eran, fíjate, estoy leyendo a estos güeyes, Ajá. estoy volando la caca y les estoy sacando algo, prácticamente sí está, conceptualmente no lo sé. Que de hecho sí es un trabajo, inclusive un poco de tesis, ¿no? Claro, O sea, porque sí es... pero lo que voy es que justo ellos dicen, mi papel no es conceptual, o sea, a mí lo que me interesa no es tirarte un concepto. Sí, sí, sí. Lo que me interesa es que lo hagas práctico. Y creo que justo está el... Porque, bueno, yo tengo, y sí lo voy a tirar así tal cual, una cierta teoría. Sobre todo esta teoría, o en base a esa teoría, es que está como un poco mi espíritu en este podcast y en esta labor, ¿no? Que es que digamos que la sociedad, la gente, tiene unas bases filosóficas, prácticas, Ujú, pues, de filósofos que en su vida han leído, ¿no? claro. Y que precisamente esas bases filosóficas prácticas que tienen vienen, o más bien se debe mucho a estos, digamos, recopiladores o a estos, es que ni siquiera a esta labor, Claro. que ahorita sí la tengamos, porque creo que sí el pedo en su momento de cuando explica todo esto es que había un gran desarrollo filosófico, conceptual, Sí. pero no, No práctico. porque Exacto. la gente cuando, o sea, es como la data de ese tiempo, ¿no? O sea, No, yo me atreveré a decir algo más fuerte incluso. Ajá. Es decir, por ejemplo, te pongo el caso. Erasmo de Rotterdam. Él, bueno, es que aquí muchos me van a discutir si es filósofo o no, precisamente porque parten del debate actual en donde los de filosofía revelada no son filósofos, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, él, yo sí lo considero un filósofo y él tiene muchos libros, por ejemplo, el Enquirión, o sea, sin pedos, lo puedo publicar hoy como filosofía revelada, sí. Sin pedos. Ya. ¿Por qué? Porque sí tira data conceptualmente, pero se enfoca mucho en la parte práctica, como decir, es que de esto se sigue esto, güey, de esto se sigue esto, Ya. de esto se sigue esto. Y esto se ha replicado, en los griegos estaba igual, o sea, por eso los estoicos eran pues, nunca, o mejor dicho, por eso los helenistas eran tan pegadores, ¿no? Porque eran muy a la parte práctica, ¿no? Sí. Pero justo a lo que iba es a lo que tú has dicho. Parece ser como que después de la revolución industrial, o incluso del apogeo de los grandes sistemas del 19, el idealismo alemán, las ciencias del espíritu, el positivismo, parece como que la parte práctica no es que se haya eliminado, Correcto. sino que llegó a su desarrollo más natural, que era, no olvidemos que la mayoría de estos sistemas terminaban en un naturalismo muy bastardo. Sí, sí, sí. Entonces, el naturalismo llevado a la práctica tiene unas consecuencias extremadamente culeras y extremadamente, sí, negativas, o incluso, para decirlo, extremadamente pesimistas. Correcto. Entonces, a la filosofía revelada que ellos llegaban era como de, pues ya mátate, ¿no, güey? Más bien es que justo ese era el pedo, ¿no? O sea, no, porque ahorita sí podemos decir que la gente llega a una filosofía revelada pesimista. Pero en ese tiempo en donde no había desarrollo de filosofía revelada, porque ese es el pedo del academicismo, ¿no? Sí. O sea, te dicen, no eres filósofo digamos, de escuela, de academia, Sí. ni le muevas. O sea, No, o por ejemplo... no hagas desarrollo ni siquiera, ¿no? Exacto. Y que justamente el pedo no era que llegaban a filosofía revelada Culera, pesimista. culerísima. No llegaban ni siquiera a filosofía revelada pesimista. porque- Llegaban a acciones
y estilos de vida pesimistas, ¿no? Correcto, sí. El performance completo de los vanguardistas, ¿no? Correcto, ajá. Y aparte esto se aunaba, que justo coincide también con la Casa de Brujas, ¿no? Que hacen al inicio del 20, ¿no? Su crisis de los fundamentos de las ciencias. La filosofía académica lo interpretó como, pues entonces vamos a matar al astrólogo, güey, ¿no? O Sí. a los güeyes que creen en fantasmas, a todos estos güeyes, vamos a decirlo. O sea, ni siquiera o sea, deja tú que le digamos pseudociencia, vamos a realmente a desterrarlos del saber. Sí. O sea, ni siquiera es pretensión de saber, ¿no? Es engaño puro, ¿no? Ok. Y que, bueno, eso también ya es una filosofía revelada, ¿tú crees? No, y que es curioso, ¿no? Porque en esos naturalismos y en esos malos desarrollos porque, bueno, voy a también adelantar un poco. Si la filosofía revelada tiene esas bases en la filosofía, digamos, culta o académica, Sí, y llega a lugares culeros, también la filosofía académica y todo ese pedo llega a lugares culeros de una raíz académica también, ¿no? correcto. Porque, por ejemplo, a mí, ahorita, así como, voy a soltar así como llegó de lo que dijiste, ese perseguir saber falso, me suena totalmente como o perseguir y sobre todo expulsar saber falso, me suena totalmente algo platónico, ¿no? Claro, totalmente. Y entonces, justo ahí, yo sí, para que vean que mi concepto de filosofía revelada no es estrictamente negativo, no es una crítica realmente ¿No? a estos güeyes, ¿no? Sí. Pero sí surgen ellos, ¿sabes? Como una respuesta a ese pedo. Porque, ¿cómo inicia la filosofía revelada en el 20? Inicia con un mensaje muy claro. Y que ese se hizo muy famoso, ¿no? O que, por ejemplo, ya adoptamos mucho en la filosofía académica, porque el plot twist es que es la misma cosa la filosofía académica que la filosofía revelada, ¿no? Inician con el mensaje de, te mintieron, güey. Ok. Inician con el mensaje de, si eres rico. O sea, sí, te mintieron todas las filosofías esencialistas de la platónica a la kantiana, Ah, ya. de decirte que tú eres un ser que esencialmente o naturalmente es carencia, que es falta, que es Pero creo que eso es también un mensaje un poco secundario, si lo diría así. Porque creo que el mensaje, el primero, o sea, sí el mensaje primigenio que hay ahí es que estos autores un poco, igual que ahorita, sin pedos puedo hacer la comparativa, nacieron y salieron sí, tal cual de la necesidad. Y no digo de necesidad económica, sino que los cabrones. Y esto va a parecer la historia clásica del capitalismo, ¿no? Ah, sí. Alguien vio que había necesidad ahí y pues lo Y vendió. él aprovechó. El aprovecho, ¿no? Sí. No, pero, o sea, neta, sí, también te tiran data, ¿no? O sea, que en ese sentido también fueron inteligentes de sí darte datos de cuánta pinche gente estaba precisamente en ese hoyo naturalista, ¿no? Y ya después es que dan la vuelta, pero en realidad creo que el primer acercamiento es ese, ¿no? O sea, como lo estábamos diciendo hace rato, ¿no? Como lo estábamos desarrollando, las personas en general no estaban desarrollando filosofía hacia lugares culeros, estaban directamente accionando hacia lugares culeros y estos güeyes de plano dijeron, antes de accionar y así, güey, topa para empezar de dónde viene tu mamada esa y luego te tiro data de filósofos que no están en ese pedo, ¿no? Que eso ya de por sí es una labor muy cabrón. O sea, eso ya de entrada no debería de ser desprestigiado como lo es actualmente. Ajá. Hay algo, bueno, vamos y fíjate, esa es una labor también reveladora. Correcto. O sea, sí, es una reveladora de, oye, güey, ya ves, estás impeando, ¿por qué? Y voy a actuar de abogado del diablo. Va. Y porque sí voy a aceptar algo como la negatividad, que sí es posible o que sí es plausible, sí es palpable de este pedo de la filosofía revelada, ¿no? Okay. Que es justo lo peligroso que es el hecho de que sea revelada, ¿no?
O sea, el hecho de que llegue a la gente de esa forma tan revelada. Porque justamente, y actualmente, que por eso repito, o sea, yo creo que fue un muy buen movimiento, porque lo que hizo es que la gente, en vez de seguir accionando así al vergazo, sí desarrollara filosofía antes de accionar. Porque la filosofía revelada lo que tiene ahorita es que hay un chingo de güeyes que efectivamente no son académicamente filósofos, que no tienen una pinche idea de cómo desarrollar conceptos y que sin embargo sí están desarrollando conceptos, lo cual en ese primer terreno o en ese primer, desde esa primera visualización, a mí me parece totalmente positivo, ¿no? Sí. O sea, gente que dice, o sea, que ya no se mengua a sí misma por esa imposición académica, ¿no? Eso está completamente chingón. Lo que sí es la crítica o lo que sí es la negatividad que podemos sacar es que precisamente como no hay ese conocimiento Esa práctica, ¿no? Esa esa experiencia de desarrollar un concepto. y vamos, que es una experiencia y una práctica que sí te ayuda un chingo el hecho de haber leído otros filósofos. Sí. Digo, O estar porque... en contacto con otros filósofos. Correcto, porque, vamos, alguien que en su vida lea un filósofo y siga practicando, puede, o sea, y de igual forma, no es que esta práctica a lo largo del tiempo, por el simple tiempo y por la simple práctica, que es lo que comúnmente la asociamos a la práctica, y de pronto deje de ser dañina, sino más bien al contrario. O sea, puede, si de principio, y esto va a sonar medio pateahuevitos, pero si de principio su desarrollo está yendo para un lugar bien culero, y lo sigue desarrollando esta persona hacia ese mismo lugar, Correcto. por más que siga desarrollando, o sea, por más tiempo que tenga de experiencia y de práctica desarrollando, va a seguir yendo a ese mismo lugar bien ojete. Tengo ahí una pregunta, cabrón, que creo que nos va a servir para seguir adelante. ¿Voy a devenir absolutamente pendejo? Ok. Y dar una justificación bien pendeja de por qué la filosofía revelada no hace eso, no hace desarrollo de conceptos. Y... Bueno, pero, ¿esperas? No, es que nos va a llevar a un lugar vergas. Bueno, nada más es para una última cosa, Ah, sí. que es que antes de este pedo de argumentar si lo hace o no lo hace, justamente voy a decir una data culera, ¿no? Que es como La negatividad. la contraposición o la negatividad de la negatividad. Ya, tal ok, cual, ok. ¿no? Que es, si pensamos, porque sí, efectivamente, la crítica es esa, ¿no? Puede ser peligroso que alguien no experto desarrolle filosofía, Sí. ¿no? Pero que está de fondo en eso que estamos diciendo, ¿no? O sea, estamos diciendo, no, pues el desarrollo filosófico y la facultad filosófica Es de los guerreros, ¿eh? es solamente de la gente excepcional, Sí. solamente de la gente Del elegido por escogida. Dios. Ajá. De Rosarín. Pero tengo una pregunta interesante. Ahora sí. Digamos que la argumentación más pendeja Sí. de por qué, y que lo dan ellos mismos, o sea, los de la filosofía revelada, de por qué no desarrollan conceptos, es porque dicen es que nosotros no trabajamos con conceptos Ok. en estricto sentido. Nosotros trabajamos, o mejor dicho, nuestra labor es la transmisión. Nosotros compartimos, nosotros revelamos, ¿no? Sí. Y dice, entonces como nosotros somos reveladores, en realidad no importa el concepto, Correcto. sino la historia. Nosotros hacemos storytelling, nosotros vendemos conceptos, no los desarrollamos. ¿Tapas? Pero aquí va mi pregunta. Ok. Aquí va mi pregunta realmente. Y que yo no lo topé hasta hoy. Platón hace lo mismo. ¿Qué son los mitos? Es storytelling de un concepto Correcto. que nunca desarrolla. Simón. Que nunca desarrolla. Y así siempre era. Ya cuando arrinconaban a Sócrates, porque ya no sabía cómo desarrollar el concepto, porque ya los sofistas se lo habían mandado a la verga 10 veces, Sí. decía, ahí te va un mito, güey. Y pum. Entonces, ¿qué pedo, no? Correcto, sí. Porque al fin, o sea, ¿cuál es la negatividad de eso, no? Que Platón era un storytelling, güey. Entonces nada más nos quería vender cosas. Pero es que más bien... Pero la parte chingona es que en realidad no hay diferencia ya entre estos güeyes y... Sí, totalmente, o sea... O sea, que sigue siendo más bien un desprestigio de nada más pues por tus a lo calzones. güey, a lo ¿Sí? estúpido, ¿no? Sí. Pero voy a también ahondar un poco en lo del storytelling. Porque también, vamos, también sería una mamada decir que esa narratividad, o sea, es que justo el concepto ya dicho,
en inglés, no porque el inglés sea negativo, güey, sino ya le estamos dando como ese papel un poco De marketing, güey. de marketing, güey. Entonces, pero no necesariamente es así, ¿no? Correcto. Porque estoy totalmente de acuerdo, bueno, más bien, vamos a dar unos pasos para atrás, digo. Es que más bien, yo lo diría así, mira, cuando la filosofía revelada, porque también lo dice, la filosofía revelada te dice, ¿quieres vender? El mejor vendedor es la historia. Es No, una historia. sí, pero es que lo que están diciendo es, parece que están reproduciendo un modelo de capital, ¿no? ajá, Pero en realidad lo que están diciendo es, están haciendo abstracción de la historia de la filosofía. Sí, Es decir, los güeyes que ganaron fueron por sus historias. correcto. Pero yo a lo que voy a ir es justo, inclusive antes de decir o de hablar de la historia. En algo estoy de acuerdo de lo que dijiste al respecto sí, de que estos güeyes se jactan, y yo diría inútilmente en realidad, y no porque, no despectivamente, pero bueno, se jactan de no desarrollar conceptos y muy acertadamente porque su enfoque no es desarrollar conceptos, a pesar de que lo hacen, a eso me refiero con que es Ya, inútilmente. Sí lo hacen, sí desarrollan conceptos. Pero efectivamente su enfoque es otro. Su enfoque no es desarrollar conceptos, es algo como secundario. Y sí podemos verlo como que su enfoque es narrativo, como de storytelling, pero también podemos verlo como ya en un principio lo dijimos, que estos güeyes apuntan más a lo práctico, a los efectos, que a un concepto. Entonces, cuando tú apuntas o cuando tú te enfocas en el concepto como tal, perdón, en el efecto, efectivamente, para empezar, no es algo conceptual, y además el efecto, y ahí es donde se conecta ya secundariamente el storytelling, pero ya no desde ese pedo comercial, sino desde ese pedo cinemático. O sea, cuando vas a los efectos, cuando vas ¿cómo lo dicen estos güeyes? A los resultados, güey. Esos güeyes quieren resultados, ¿no? Sí. Entonces, esos resultados son cinemática, ¿no? Y Sí. como cinemática, tal cual, lo que vende, pero no porque el afán sea vender, sino porque lo que quieren es el efecto. El efecto. Lo correcto. Entonces, ese efecto se desarrolla, se efectúa, se palma, se hace verídico, se revela solamente en la narrativa, solamente en una historia. Sí. Y entonces en la historia, naturalmente, va a haber conceptos. Pero el punto no es eso. De ahí también sus continuas comparaciones con Jesús, ¿no? O sea, con el procedimiento de Jesús. O sea, de que Jesús te tiraba la parábola, pero realmente no le interesaba que tú desarrollaras el concepto, ¿no? Correcto. Sino que justamente que a través de la cinemática te fueras a la verga. Y sí, ya llegamos como al paralelismo desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de que, bueno, Platón y seguramente algún otro, bueno, sí, bastantes otros filósofos, por medio de la narrativa, o sea, también usan la narrativa, también usan lo literario, entre comillas, para hacer filosofía. Sí. Pero ahora vayamos al otro terreno. O sea, que ahí ya se unificaron, ¿no? Ahí ya estamos diciendo la filosofía académica y la filosofía revelada son lo mismo. Es la misma. En ese punto, ¿no? En ese punto, pero la literatura es el catalizador entre filosofía revelada y filosofía académica. Totalmente. Pero ahora vamos al otro. Bueno, pero la filosofía académica sí es superior en desarrollo de conceptos. Sí. Y yo sí lo negaría también. No, y mira... ¿Por qué? Sí, y déjame echar la data porque sí estoy encabronado. Ok. ¿Saben quién ganó en año 2022, güey? 2022. Mejor tesis de doctorado en filosofía. ¿Sabes quién la ganó? El Cronos, ¿no? El que dice, vamos a hacer filosofía con contenedores, ¿no? Vamos a reducir la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la naturaleza vamos a reducir la estadística. Y yo le decía a mis jefes, está bien hecha esa madre. Para los criterios académicos está muy bien hecha. Uh-huh. Pero en realidad el punto es ese, vamos a reducir la filosofía estadística, ¿no? Uh-huh. Muy maquillado, muy
muy chorero, con mucha data, que te marea, pero que al final ese es el efecto, ¿no? Sí. Y entonces yo les decía también a mis jefes, ¿y sabes? Hace tiempo vi un post de ese cabrón, en donde, porque aparte es como súper, ese güey dice que es de izquierda, pero siempre está, nunca critica nada del naturalismo, güey, ni de los fascistas, ni nada, es puro como anti-AMLO, ¿no? Ya. Entonces dice, yo no entiendo el concepto de fifi, ¿qué quieren decir con aspiracionismo, no? Y se avienta 10 cuartillas el ojete. 10, güey. No 2. No 2, 10. Y no lo desarrolla, o sea, no da con ninguna que digas, me hace sentido, güey. Okay. O sea, no da con nada, güey, o sea, todo lo desarrolla culerísimo. Hasta parece que adrede, no es posible, o sea, no es posible. O sea, no sabes desarrollar una idea, güey, no sabes desdoblar un concepto, cabrón, no sabes ni siquiera llevarlo al... O sea, no sabes hacer nada con él. Correcto. O sea, y para decirlo ya más cagadamente, se lo quería sacar del culo, güey, pero lo tenía bien atorado, güey. O sea, no se lo pudo sacar, güey. Y no, por lo tanto. O sea, no y con un concepto facilito como aspiracionismo. Verga, güey, no mames. ¿Neta? Neta. O sea, imagínate, si esa madre es una pinche roca que no se puede sacar del culo, güey, imagínate. Pues naturalmente cuando yo le aventaba lo del espíritu de Hegel, pues este güey no sabía, o sea, se iba a la verga, ¿no? No, y deja todo el espíritu de Hegel. Conceptos actuales que sí se están desarrollando, que es por... O sea, si les tiramos sin peo, se van a la verga. Se van a la verga. Sí, güey. Seré optimista, güey. Y voy a decir lo siguiente. Es que no me la creo, güey, neta, no me la creo. Que alguien sea muy poco competente para desarrollar un concepto. Lo que yo más bien prefiero pensar es que es un entrenamiento para esa poca competencia de desarrollar un concepto. Ah, claro. Y ese entrenamiento sí es totalmente, digamos, lo que recomienda la academia. Totalmente de acuerdo, güey. Porque sí, o sea, en esas pero es recomendaciones que, ¿qué me estás académicas, diciendo, güey? Que en la escena de la filosofía se recomienda que te pongas una roca en el culo y no te la saques. O sea, el cuerpo sin órganos, güey, ¿topas? ¿Topas? O sea, llevaron esa filosofía revelada, la llevaron a un lugar bien culero. ¿Topas? O sea, también es, que es un poco lo que íbamos, ¿no? O sea, desde dos perspectivas llegamos ahí. El hecho de que tanto los de filosofía académica pueden desarrollar conceptos filosóficos y llevarlos a un lugar bien culero, como lo pueden hacer los de filosofía revelada. Y también al revés, los de filosofía revelada también pueden desarrollar muy bien pinches hecho, pero neta muy bien hecho, un concepto de una forma que ni siquiera el güey de premio doctorado puede desarrollar, ¿no? Entonces, también es otra forma de unificarlos desde este otro frente, ¿no? El desarrollo de conceptos, en realidad los dos tienen la misma capacidad de hacerlo mal como de hacerlo bien, ¿no? Sí. Pero esa es una posición absolutamente nuestra, ¿no? De nuestro canal, que es, aquí todos pueden filosofar, cabrón. Ajá. ¿No? O sea, pero partir bien de ese presupuesto y desarrollar lo que, si te das cuenta, ese es el desarrollo de ese pedo. O sea, porque digamos que el principio ya se ha puesto al comienzo, ¿no? Es ese, todos son filósofos, todos pueden filosofar. ¿Y cuál es el desarrollo? Ah, pues es que yo en mi experiencia de vida veo que hay gente que hace filosofía revelada y gente que hace filosofía académica. Y cuando hago el desarrollo del concepto veo que ni uno es menos filósofo ni el otro es más filósofo. Correcto. Sino que en realidad, aunque el otro parezca ser más filósofo por ser su premio de doctorado, en realidad no puede desarrollar un concepto muy simple. Y la filósofo revelado me avienta una que me vuela la caca. Correcto. Entonces ahí es como desarrollo, pero justo en la vida, ¿no? O sea, yendo que ese es el chuletazo final, ¿no? O sea, porque justamente ya el chuletazo final es que precisamente la interacción con el mundo, incluso más, y esto va a ser totalmente pateabobos, pero sí se la suelto así para el mamador. Es más, va para ti, pinche Rosarín. Para el culero que no ha... Habrá un chingo de gente que diga, no he leído un pinche libro de filosofía en mi vida, pero he vivido un putero y te la mata chingos de veces en filosofía el cabrón. Porque ese güey sí está en la interacción con el mundo. Y es más sencillo.
un cabrón que no haya leído en su pinche vida un libro, con que se junte con chingos de filósofos bien vergas, Ya. te violó 3 veces. Sí. Muy cabrón. Basta de pendejadas. Basta de pendejadas. O sea, la neta, si se dan cuenta, a pesar de que nosotros hemos mandado a la verga un chingo de cabrones, nunca ha sido una casa de brujas. Correcto. Nunca ha sido, como estás pendejo, eres menos filósofo, o eres menos vergas. O lo más culero, ¿no? Como estás pendejo, Ya cállate, ¿no? cállate. Ya no subas una mierda, porque a pesar... Lo voy a pesar de mí, la neta, lo voy a decir así. Sí te acabo de tirar mierda, Rosani, pero sigues subiendo tus estupideces. O sea, Sí. eres totalmente libre de seguir subiendo esas madres, ¿no? Porque al final de cuentas... Correcto. El hecho de yo negarte esa libertad, a mí mérito me manda a la verga. Correcto. Pero por lo mismo vamos a decir algo que resulta ahora sí más funable. Que es todas esas madres, desde lo que dice el pelón este del TikTok, el Tepache. Ajá. Saludos. Saludos Tepache. Desde lo que dice ese güey, es filosofía muy seria. O sea, vamos a decirlo, es filosofía revelada, pero que como ya hicimos esta distinción, no es diferente de la filosofía académica. Correcto. Y por lo mismo tiene su seriedad y tiene su desarrollo, tiene sus bases y contundentes, concretas, dignas de sí ser debatidas, de no ser tomadas a la ligera, de no ser pendejeadas por mamadores. Desde ese pedo hasta güeyes inclusive más polémicos. Como ese güey, el estadounidense, ¿no? Que lo mandaron a la verga. El pelón ese gringo, ¿no? También es pelón. El Tepache de Región 4. Andas. Entonces, también ese güey, a pesar de que diga cosas todavía más peligrosas y lo que tú quieras, o más pateahuevitos, más polémicas, digamos. También ese pedo, también ese desarrollo es propio y es vamos, inclusive lo voy a decir así, ya más con más responsabilidad, chinga. Con la responsabilidad que tenemos como filósofos, hay que asumir el hecho de que entra dentro de nuestra responsabilidad, dentro de nuestra labor, para empezar eso, el tomar como filosofía seria lo que este güey hace y dice, como el preguntarnos, verga, es que, ¿por qué chingados? Pero preguntarnos y hacer algo al respecto, pero no desde ese pedo de filosofía revelada, ¿no? Sino sí desde, chingada, es que hay que hacer filosofía para que esas mamadas no para callar, sino para que... Y ojo, porque no vayan a simpear, por lo que vaya a decir ahorita. No vayan a simpear, neta, si simpean los mato, cabrones, ¿eh? Eso se supone que en el papel sí es un pensamiento crítico. Y sí estoy de acuerdo, que eso sí sea el pensamiento crítico. Que el pensamiento crítico sea, no voy a decir que algo no es filosofía. Correcto. Lo voy a tomar con toda la puta seriedad del mundo, pero le voy a dar. O sea, voy a ir al pinche lodo a recogerlo y decir... Esto está cabrón por esto y es por esto, pero también nos vas a mandar a la verga por esto y por esto y por Correcto. esto. Y dar la guerra en ese terreno, que es el que realmente nos corresponde. O sea, no nos vamos a poner a simper a decir como quiera la filosofía revelada, ¿no? Como quieren estos güeyes de vamos a abrazar árboles, ¿no? Como quiere la academia, ¿no? Sí. O sea, decirle, no, es que hay tu silogismo, mira. Sí, no. O sea, el pinche silogismo ya es lo de menos, sino, ya como lo dijiste, ¿no? O sea, hay cosas que jalan y que precisamente por eso tiene un pinche séquito enorme. Y hay otras que sí hay un fondo que sí te va a mandar a la verga. Y esas madres son, o sea, a eso me refiero con responsabilidad, ¿no? O sea, el hecho de que como filósofos sí somos responsables de que ese tipo de pensamiento esté surgiendo, y no porque nuestra responsabilidad sea callarlos. No. En absoluto, sino porque no mames, o sea, cuán poco, neta, la gente sabe de filosofía o de los efectos de algunas filosofías, como para decir esto sí jala, y sin ver los resultados bien culeros y que para algunos sí nos parecen obvios, pero para un chingo de gente no. Exacto. Y tampoco vuelvo a lo mismo, tampoco se trata de divulgación necesariamente, sino precisamente desde la creación, Exacto. Desde la producción literaria filosófica, que sí te diga, no mames, esos efectos sí están culeros. Pero justo, no desde el callarlo, sino desde el agregar.
Exacto. Por eso, en inicio, la filosofía académica quisiera tener los huevos que tienen los de la filosofía revelada. Como ese ímpetu. Ese ímpetu, esas ganas de cambiar el mundo. Simón. Y los de filosofía revelada quisieran tener Como esa autoridad. esa autoridad de la filosofía académica. Simón. Pero ¿qué es lo que pasa? Que justamente si se entienden como separados, se van a la verga. Porque nada más están pendejeando entre los dos. Pero desde nuestra posición, que es decir, es la misma mamada, sí podemos decir, este pedo nos corresponde. No hay que hacernos pendejos, pero es una chinga, es una chinga real. O sea, no chinga de vamos a hacer artículos, güey, de doble ciego. No, güey, vamos con la gente. Vamos a hacer conceptos con las personas. Simón. O sea, que nos tiren ellos su data, sacamos nuestros conceptos y chingue su madre lo que tenga que salir, ¿no? Simón. Que si te das cuenta es como siempre operado realmente la filosofía, ¿no? Como que se nos olvidó en algún punto. Simón, o bueno, es como un poco un procedimiento socrático, ¿no? Sí. Pero bueno, Sócrates era más violadorcito. Sí, no, pero incluso desde los presocráticos, ¿no? Sí, ya funcionaba así. Ok. Sí. Pero pues es que estamos hablando de que esos güeyes, sus compas eran pues Homero y Hesiodo, ¿no? Entonces pues, de ahí agarraron su data, cabrón, ¿no? Sí, totalmente. Conclusión, quiero un crossover. Quiero un crossover entre todos, entre todos. Sí, güey. Los que me cagan y los que me gustan cosas. No. Quiero un crossover. Porque la neta, para ahí vamos. Bueno, y que obviamente ese crossover tenga, en principio, un mismo tema, ¿no? Sí. Porque es que ese es el pedo, ¿no? O sea, es que ahorita, si se fijan, en TikTok y en redes y lo que tú pinches quieras, hay chingos de temas por desarrollar, pero neta, un chingo. Ahorita, y que la neta, vamos a decirlo así, ¿no? Ahorita en estos tiempos actuales, y con tiempos actuales me refiero como, ¿qué sería? Como unos 2 o 3 años, que la neta de pronto en redes surgieron un chingo de temas muy bastardos que hay que desarrollar, no mames. O sea, que si te fijas hace 4 o hace 5, nadie hablaba de eso. No, y no solo no hablaban de eso, no hablaban de una mierda, o sea, decían pura mamada, puro pinche meme o puro hablar de una peliculita estúpida o neta no había ninguna conversación interesante. Y ahorita hay conversaciones muy cabronas que quieren hacer pasar como meras estupideces o como ya con apelativos culeros, ¿no? Como mero machismo, como mero ¿cómo se llama? Fascismo. Y nada más con que metan la palabra fascismo, ya terminó. Meten la palabra machismo, ya terminó. Meten una palabra despectiva y ya terminó el debate. Y la neta, eso es una pinche mamada. Pues, cámara.